Ya. Ya, entonces vamos al penúltimo tema, educación ambiental. Siguiente. Ya, entonces, en educación ambiental, algo que hemos agregado a las ponencias iniciales que han tenido ahí impresas es un poco para ver el tema, no verlo solamente desde el punto de vista de áreas protegidas, sino cómo esto está articulado en este caso, yo les hablé del plan de educación ambiental, pero superior al plan está la Política Nacional de Educación Ambiental, ¿no? Que está actualmente vigente y ha sido aprobada por Decreto Supremo 017-2012, ¿no? Que es el instrumento del Estado peruano para desarrollar la educación, cultura y ciudadanía ambiental, orientada a la formación de una sociedad sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad. Entonces, la Política Nacional de Educación Ambiental, la norma establece de que debe ser implementado por todos los sectores del Estado, el Ejecutivo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, incluso las organizaciones civiles y empresas privadas, ¿no? Entonces te da todo el flujo de actores que deben implementar la Política Nacional de Educación Ambiental. El responsable de coordinar la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental es el MINAM y el Ministerio del Ambiente. Basado en la Política Nacional de Educación Ambiental, se estableció el PLANEA, el Plan Nacional de Educación Ambiental, que tiene horizonte 2017-2022, se aprobó en el año 2017, es el instrumento de gestión pública que fue impulsado en su momento por el MINAM y el MINEDU, y establece las acciones, responsabilidades y metas para la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental. Entonces, el documento estratégico para implementar la Política Nacional de Educación Ambiental. Y te establece qué es educación ambiental, ¿no? Educación ambiental es un proceso, ¿no? Es un proceso permanente de aprendizaje que permite al ser humano reafirmar sus valores y comprender el tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, los problemas derivados de dichas relaciones, sus causas y en torno a ello las buenas prácticas. Por ello, la educación ambiental no es solamente informar, sino, más importante, cambiar actitudes y motivar a la acción. Claro, porque muchos piensan que educación ambiental es ya decir, ¿no? El ambiente es importante para esto, pero miren, ahí dice de que no es solamente mencionar los valores, sino ver el tipo de relaciones, cómo el hombre se está relacionando con la naturaleza, cuáles son los problemas, determinar sus causas y en torno a ello las buenas prácticas. Entonces, nuevamente, no es solamente informar, sino decir cómo cambiar las actitudes y motivar a la acción. Entonces, es una educación ambiental práctica, ¿no? No es solamente informativa. Siguiente. Aterrizado de la Política Nacional de Educación Ambiental, pasando al Plan Estratégico de Educación Ambiental, cuando se hace el plan director, se establece un acápite y lineamientos de política respecto a la educación ambiental en áreas protegidas, ¿no? Y quería mostrarles qué es lo que menciona el plan director, ¿no? Menciona que la educación ambiental para las áreas naturales protegidas es un instrumento de gestión para el logro de sus objetivos de conservación y desarrollo. Para nosotros las áreas protegidas se constituyen una línea de acción de gestión que nos va a permitir lograr objetivos, ¿no? Se operativiza en un conjunto de alternativas educativas en las áreas a fin de generar una conciencia ambiental. Nuevamente, vamos a la acción, ¿no? Al logro, a un impacto. Y las áreas protegidas son importantes en tanto que son fuente de escenarios y oportunidades para la reflexión y el aprendizaje. Siguiente. Las áreas protegidas constituyen importantes instrumentos de política educativa del Estado, por lo que éste debe de promover el establecimiento en sus programas y planes educativos mecanismos mediante los cuales la población tome conciencia de las características y valores excepcionales de las mismas. Esto es lo que establece el artículo
82 del reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. A diferencia del tema de investigación y manejo de recursos, en donde el reglamento inicial ha sido cambiado casi en su totalidad, en el caso de educación ambiental aún se mantiene lo que especifica, ¿no? Entonces, básicamente te dice que las áreas protegidas tienen que tener un rol promotor en torno a políticas y planes educativos basado en digamos, los recursos que tienen las áreas protegidas para poder brindar una acción práctica, ¿no? Siguiente. El documento, el plan director te establece algunos mandatos, ¿no? Algunos mandatos que tienen que orientar la educación ambiental en las áreas protegidas, ¿no? Y te habla de un mandato de creación de una conciencia de conservación, ¿no? Y te habla de que quiénes son los responsables de contemplar dentro de los planes maestros actividades para generar un cambio de comportamiento en torno a temas de conservación, y te habla de que la DEGAN y las jefaturas de área son los que promueven este tipo de actividades. Siguiente. Te habla como mandato, te dice tenemos que coordinar con el Ministerio de Educación, el CERNAN no puede hacerlo solo, todo lo que son sus estrategias, políticas, acciones relacionadas a educación ambiental tienen que estar coordinadas con el Ministerio de Educación, ¿no? Y va en línea también lo que establece el artículo 84 del reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Siguiente. En áreas protegidas, así como hay un plan de uso turístico, hay un plan de manejo para el caso de las especies que se manejan, también las áreas protegidas elaboran un documento de gestión específico denominado Plan de Educación Ambiental, ¿no? Que incluye las diferentes actividades de difusión y capacitación que tiene que desarrollar el personal de las áreas protegidas a fin de capacitar a la población local en base al objetivo de impacto que es lograr un cambio de actitud, ¿no? Siguiente. Estos son los planes de educación ambiental. Tenemos varios que se han aprobado a nivel de áreas protegidas, ¿no? El plan de educación ambiental de la Reserva Nacional Salinas de Aguada Blanca, el plan de educación ambiental de la Reserva Nacional de la Chay. Siguiente. El plan de educación ambiental en el caso del Parque Nacional Tingo María, el plan de educación ambiental de una reserva de biosfera del noroeste que incluye a 4 áreas protegidas. ¿Cuáles son los tipos de educación ambiental, ¿no? Y aquí viene, creo que ya lo estaban comentando, hay la educación formal, la educación no formal y la educación que la denominan informal. Son 3 tipos. Siguiente. La educación ambiental formal, ya creo que todos lo sabemos, es la que se dicta en el ámbito de la educación, ¿no? Tiene el carácter de ser intencional, planificada y evaluada, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Es algo que está debidamente planificado, ¿no? Y que desarrolla una evaluación. Se trata del sistema educativo escolar, cuyo carácter es obligatorio desde los primeros años hasta la formación universitaria. Esa es la característica también. Es planificada, es intencional, hay una evaluación y es obligatoria, ¿no? Existen 2 prácticas de educación ambiental formal, la que incluye en el sistema educativo los temas ambientales como asignaturas y la que considera el componente ambiental como tema transversal en la programación curricular. Hay algunas UGELs, el CERNAC tiene bastante experiencia en estos temas y hay algunas UGELs en donde hablan de que el tema de educación ambiental o las temáticas relacionadas a áreas protegidas van como asignaturas propiamente dichas, y hay algunas en donde dicen no puede ir como una asignatura propiamente dicha, sino tiene que ir como un tema transversal en casi la mayoría de asignaturas, ¿no? Hay 2 temas de abordaje. Siguiente. La educación ambiental informal, definida por el fenómeno educativo que se da en la cotidianidad, ¿no? En la interacción de las personas, y que se caracteriza por ser
por no ser intencional ni planificada. ¿Cuál era la característica de la educación formal? Que era intencional, planificada, ¿no? Evaluada y de manera obligatoria. Esta no, esta se da en la cotidianidad, habla, ¿no? En la cotidianidad de la interacción de las personas. Siguiente. Y la educación no formal se da fuera, bueno, del ámbito escolar. En este campo se identifican las acciones no escolarizadas de capacitación, extensión, formación, expresión artísticas, entre otras. Claro, aquí, digamos, no es básicamente la interacción de las personas, pero sí es, digamos, es planificada, ¿no? Toma ciertos instrumentos, ciertos mecanismos, ¿no? Pero no se da en el campo de la educación escolar, ¿no? Entonces es planificada, utiliza instrumentos, tiene finalidades, pero fuera del ámbito escolar. A diferencia de la informal, es básicamente la interacción que se da entre las personas. Siguiente. Bueno, estos son lineamientos de política que ha establecido el CERNAN en términos de educación ambiental. No vamos a hacer mucho hincapié en eso. Esta presentación se las vamos a entregar. Siguiente. Dale. Estas son algunas de las experiencias de educación ambiental en las áreas protegidas. Hay mucha experiencia, sobre todo de educación ambiental, tanto formal como no formal, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, una experiencia muy buena que se tiene es la inserción de la temática de la conservación de la reserva paisajística Norriauyos-Cochas en la educación básica regular, ¿no? Con el apoyo de un proyecto de cooperación, la reserva paisajística Norriauyos-Cochas, que es una reserva ubicada en la provincia de Yauyos, logró diseñar instrumentos educativos para que los profesores inserten dentro de la currícula regular de educación primaria temáticas de conservación de esta reserva paisajística, ¿no? Y tuvo mucho éxito porque se firmó convenios con la UGEL, se comenzó a trabajar de forma conjunta y se insertó en la currícula educativa temas de educación, de temas de conservación de esta reserva, ¿no? Y tuvo un aspecto muy impactante porque esta reserva es una reserva paisajística cuyo objetivo trata de vincular actividades ancestrales de la población con la conservación. Entonces, dentro de esta reserva hay muchas comunidades campesinas que habitan dentro de esta reserva, ¿no? Entonces, tuvo un eco muy impactante porque cumplía con ese objetivo de las áreas de ser los laboratorios naturales de educación ambiental. Entonces, todas las prácticas de educación y conservación de los niños se trasladaba a las áreas protegidas, ¿no? Siguiente. Hay experiencias también en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. También ha habido tomando la experiencia de Norriauyos-Cochas, también se diseñó todo un programa de inserción del tema de conservación en la currícula educativa. Se trabajó también con las mujeres, se trabajaron guías para cómo construir instrumentos de planificación ambiental, ¿no? Siguiente. También hay una experiencia importante en la Reserva Comunal del Sira, ¿no? Con las comunidades indígenas, ¿no? Cómo se han trabajado instrumentos de educación no formal, ¿no? En este caso, a diferencia de los otros que era formal, insertar en la currícula educativa con las mujeres, aquí se trabajó con las comunidades, ¿no? Instrumentos de educación no formal. Siguiente. Otra experiencia importante también es en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, donde se ha trabajado mucho el tema de manuales sobre también cómo los docentes pueden insertar temas de educación ambiental en sus asignaturas. Siguiente. Y como educación no formal tenemos un programa, por ejemplo, que se trabajó en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, ¿no? Respecto a prácticas fuera ya de la currícula educativa, involucrando mucho
a poblaciones en el marco de ahí una reserva de biosfera, la reserva de biosfera Oxapampa, Yanesha, Yanica, ¿no? Siguiente. Estas es las prácticas de educación que le denominan la educación informal, ¿no? Acción que se desarrolla en todo espacio y momento, no están sujetos a un programa, es espontáneo y natural, ¿no? Siguiente. Hay importantes documentos que hemos sistematizado de educación ambiental. En las reservas de biosfera están una de las mejores prácticas que se han dado de educación ambiental. ¿No? Tenemos prácticas importantes en la reserva de biosfera del noroeste, en la reserva de Oxapampa, Yanica y Yanesha que les mencioné con el trabajo en conformación de líderes ambientales, la reserva de biosfera del Huascarán y la reserva de biosfera del Mano. Justamente porque uno de los objetivos de una reserva de biosfera, saben que una reserva de biosfera son reconocimientos que la UNESCO da a determinados espacios del territorio nacional. Y son espacios en donde el Estado tiene que dar cuenta de cómo logra armonizar la conservación de los recursos con el desarrollo, ¿no? Y por ejemplo, las reservas de biosfera tienen la particularidad de incluir áreas protegidas, pero también espacios mucho más grandes, tipo corredores, ¿no? Y es donde se han desarrollado las mejores prácticas de educación ambiental. Siguiente. Acá en la reserva de biosfera del Gran Pajatén, en el área de Patal, también se lanzó un curso para docentes